3 de junio de 2025. Cicerón, sobre la amistad, capítulo... Sí, habíamos leído el 32. ¿Alguien se acuerda de qué hablaba? De qué hablaban como los últimos, el último trozo que leímos, como del 29 al 32, esas últimas páginas, ¿se acuerdan? ¿Cuál era el tema? Básicamente hablamos de cómo el concepto de la amistad para algunos era utilitario y para otros era un concepto más, por así decirlo, interno y tenía otro significado. Claro, o sea, en el fondo que un poco en polémica con la tesis platónica de que el amor vendría exclusivamente como de la carencia, ¿no? Que sería, claro, algo que es útil y entonces viene de algo que nos falta, ¿no? Viene de la escasez y de la necesidad. Ahora, el primer argumento que usa en contra de esta teoría es que em, si fuera así, entonces cuanto más carente uno es, más debería ser como propenso a la amistad, ¿no? Y si uno, supongamos, lo tiene todo, entonces, o sea, si tiene todas las capacidades, los talentos, las virtudes, entonces no debería buscar la amistad. Pero eso evidentemente es falso, ¿no? Y eso él lo sabe también por la experiencia personal, ¿no? Dice, el africano, si vio el africano, no tenía necesidad de él, ¿no? Al contrario, como que tenía todo, o era incluso superior a él, ¿no? En virtud, etcétera. Pero había una cierta como admiración mutua. Y después, claro, viene también la utilidad, ¿no? O sea, dice, seguramente yo le fui útil a él y él a mí, pero no era eso que buscábamos cada uno, como que eso es eh, una consecuencia secundaria, no es como lo primero que uno desea en la amistad, ¿no? En el fondo sí es utilitaria. O sea, la amistad es útil, pero si uno la busca por lo útil, entonces no es amistad. Eso era como el concepto fundamental, ¿no? O sea, la raíz de la amistad está más bien como trata de definirla acá. No viene de la, dice, necesidad más bien, sino que viene... mm, ¿Cómo, profe? ¿en qué estaría como su origen más profundo? O sea, si no viene de la carencia, si no viene de la búsqueda como de una utilidad, entonces, ¿cuál es su origen? ¿Cuál es su em, raíz más profunda? La La virtud. Ay, perdón. ¿Cómo? ¿Está bien? Ay, No entendí. Es que había dicho la virtud, pero creo que también Daniela también lo dijo. no dije benevolencia. Ah, La, es. claro, más bien, sí, tiene que ver con la virtud, pero el origen que él indica aquí es claro, es la benevolencia, ¿no? ¿Y qué es la benevolencia? Que es una palabra que no encontramos en Platón, pero que La sí, benevolencia es el amor hacia un otro, sin esperar nada a cambio. Es la preocupación como genuina, digamos. claro, sin esperar nada a cambio. O sea, es el querer el bien del otro gratuitamente, ¿no? Claro. Entonces no es deseo como de adquirir, sino que más bien un deseo de dar. En el fondo está diciendo algo aquí que es muy importante, que si bien somos seres carentes, todo eso que dice Platón no es que sea falso, ¿no? Pero hay algo más, que como que más profunda todavía que esta necesidad de, como de este deseo de poseer, es el deseo de dar, ¿no? Bueno, obviamente eso ocurre también, bueno, eso lo profundizaremos más adelante, pero si uno preguntara, ¿y por qué es eso? O sea, ¿por qué está en nosotros este deseo de dar? Evidentemente habría que buscar más a fondo la respuesta en que
en que primero nosotros hemos recibido, o sea, podemos tener deseo de dar porque evidentemente tenemos, tenemos algo, ¿no? Y este algo entonces lo hemos recibido. Entonces es más primario lo que recibimos que lo que damos, y por eso tenemos este deseo de dar, ¿no? O sea, es verdad que tenemos carencia, pero también es verdad que tenemos abundancia, que recibimos, que digamos, que recibimos algo ya desde el momento de nacer, desde el momento que recibimos la vida y después recibimos de los padres todo, digamos, el alimento, la educación, etcétera. Entonces tenemos todo este, digamos, patrimonio, ¿no? Y por lo tanto, en base a eso también es posible que tengamos este deseo de dar. Entonces, dice él, es claro, el origen está no en la necesidad, sino que en la naturaleza, pero la naturaleza se traduce en este caso en este concepto de la benevolencia. Y entonces con eso está relacionada la definición que aquí da, que es que justo al comienzo, la primera línea del 32 es muy importante, cuando dice creemos que hay que buscarla, no nos inclinamos a la amistad por la esperanza de pago, sino que creemos que hay que buscarla porque todo su fruto está en el propio amor. O sea, es un fin en sí misma. No es algo que se busca para otro fin, como un segundo fin, como se dice, o sea, más allá de ella, sino que el propio fruto de la amistad es ella misma. Ella es un fin en sí misma, ¿no? Por eso usamos la expresión que es malo cuando uno tiene como, decimos, un segundo fin, que uno busca un amigo con un segundo fin, porque este segundo fin sería en el fondo una utilidad, como si el amigo fuera un instrumento para otra cosa que es el verdadero fin que tenemos en mente, ¿no? Si tenemos en mente otro fin, entonces no es amistad. La podemos disfrazar de amistad, pero no es amistad, ¿no? Es amistad o es amor en general cuando ella es su propio fin, es su propio fin. Entonces, son las otras cosas que son útiles a ella, pero ella no es útil. No porque un amigo no puede hacernos útil, sino porque esta utilidad que nos puede dar un amigo es secundaria con respecto a lo que es la esencia, ¿no? La esencia misma del amor. Bien, entonces esta parte es muy importante. Em, bien, sigamos nomás. Sigamos con el 33 entonces. Sería capítulo. Ah, bueno, ustedes tienen solo la numeración. Sí, usemos solo la numeración en número árabe, el 33. ¿Quién se anima a partir? Sigue hablando Lelio. No hay mucho diálogo acá, está hablando solo Lelio, ¿eh? Profe, ¿Sí? ¿es donde dice difieren en mucho en esta opinión? No, donde dice, mi versión es un poco diferente, pero dice, oíd pues, excelentes amigos, lo que tantas veces intercambiábamos Escipión y yo sobre la amistad. Profe, a nosotros nos sale entonces, escuchad, estimados caballeros. Sí, esa parte, sí, sí. Y coincide con el 33, ¿no? Sí, que nos sale, a nosotros no nos sale el número 33, pero más abajo sale el 34. Ah, ya, no sale el 33, ya. Se saltaron un número, ya. ¿Quién parte? ¿Puedo leer yo? Ya, perfecto. Ya, entonces, escuchad, estimados caballeros, lo que solíamos debatir Escipión y yo sobre la amistad. Ciertamente Escipión decía que, sin embargo, no había nada más difícil que mantener una amistad hasta el último día de la vida.
ya que sucede muchas veces que no siguen un mismo curso o que dejan de sentir lo mismo sobre la política. Además, afirmaba que las costumbres de los hombres cambian a menudo, a veces por las desgracias, a veces por el peso de la edad, y a partir de una comparación con el paso del tiempo ejemplificaba sus afirmaciones, ya que él pensaba que con gran frecuencia las amistades infantiles más estrechas caían en cuanto los jóvenes vestían la toga pretexta. ¿Qué es ¿Continúo? la toga pretexta? Ujú. En verdad no sé si es correcta esa traducción. Yo creo que más bien el texto dice la toga viril. La toga viril era el atuendo que se ponían los jóvenes cuando cumplían los 16 años, o sea, cuando se calculaba que pasaban a ser de niños a hombres, digamos. Era el paso a la... Como el término te toca ponerte los pantalones. Exacto, claro. Eh, corresponde a lo que nosotros llamamos la mayoría de edad, ¿no? Pero, pero en esa época se consideraba un poco antes, ya era como a los 16, una cosa así. Entonces, claro, lo que corta como la infancia con la vida adulta. Claro, no tenían este concepto que tenemos nosotros de como de adolescencia flexible, ¿no? Que la hacemos empezar a los 14, pero después como han aumentado los estudios, los jóvenes estudian más, entonces como que la adolescencia en cierta forma sigue, ¿no? Como que la adultez propiamente tal se aplaza. Bien, sigue nomás. Sin embargo, si alcanzaban la juventud, creía que entonces podían separarse a causa de las disputas matrimoniales o por alguna otra posición que ambos no pudieran tener a la vez. No obstante, si habían mantenido su relación como amigos durante más tiempo, pensaba que ésta se derrumbaba si coincidían compitiendo por un cargo público. No hay ninguna amenaza peor para la amistad que, en la mayoría de los casos, la avaricia, y entre los mejores hombres, la competición por los cargos públicos y la gloria, de donde a menudo han surgido entre los amigos más íntimos las peores enemistades. Además, pueden producirse estas grandes separaciones, y por norma general, con justicia, cuando se pide de los amigos algo que no es correcto o que se conviertan en los servidores de nuestros caprichos o que nos ayuden a cometer fechorías. Quienes rechazan estas peticiones, aunque lo hagan por honradez, son acusados de haber abandonado la ley de la amistad por aquellos que no quieren seguirlas. A aquellos que se atreven a pedir a un amigo cualquier cosa, reconocen su propia petición que ellos mismos se atreverían a hacer cualquier cosa por un amigo. Y por sus incesantes quejas no solo suelen apegarse las relaciones, sino que incluso pueden surgir sempiternos odios. Así pues, hay muchos factores, como casi fuera su destino, que amenazan a una amistad. De tal manera que afirmaba Escipión, afirma que a su juicio evitarlos todos era cuestión no solo de sabiduría, sino también de fortuna. Bien, para un poquito acá porque después empiezan algunos ejemplos que son interesantes, pero primero podríamos como resumir el concepto. ¿Cuáles son entonces aquí empieza a ver como cuáles son los posibles como riesgos, ¿no? O obstáculos que puede encontrar la amistad? ¿Por qué las amistades pueden em, disolverse, ¿no? ¿Por qué pueden disolverse? Por Hay varias Por matrimonio. razones. la... Dale nomás. No, ¿Mm? por los matrimonios, cuando hay disputa. Puede haber disputas acerca del matrimonio, claro, o sea, acerca de la pareja, como la competencia Por la atención por de una la mujer. pareja, em, o también Por Por la la... competencia o lucha de intereses. por lucha de interés. Bueno, el primer ejemplo que hace como el más temprano, cuando termina la infancia y empieza como la juventud, sucede muchas veces que hay simplemente un cambio de intereses, o sea, lo que nos gustaba cuando éramos niños y que jugábamos con los niños de la calle o del barrio, etcétera, después no nos interesa porque pasamos a estudiar otras cosas, a trabajar en otras cosas. Y entonces cambian los intereses, etcétera, ¿no? Después puede haber, claro, diferentes tipos de rivalidad por la mujer o por los cargos públicos. Claro, él está pensando sobre todo aquí en la
tipo de ambiente en que se desenvolvió él, digamos, el ambiente como de la competencia política, que era feroz, ¿no? Siempre ha sido feroz en general, pero en ese momento político que vivió él fue especialmente feroz. La competencia política fue terrible, era como sangrienta. Em, y por eso, claro, él en parte escribe precisamente este libro en reacción a eso, porque en el ambiente político en que él operaba, le había tocado vivir, la amistad muchas veces se tomaba como simplemente sinónimo de una alianza política. Y entonces por eso él quiere como rectificar este concepto, como tratar de mostrar que esa no es la verdadera amistad. Se suele llamar amistad en la política contemporánea de él, pero no lo es, ¿no? Entonces de ahí, claro, sucede que los supuestos amigos se vuelven enemigos porque en el fondo no tienen claras las prioridades, ¿no? No era verdadera amistad o simplemente el interés político la supera y entonces eso significa que no se ha profundizado bien el concepto de la amistad, que no se tiene claro, ¿no? Mm. Después hay otro motivo un poco más sutil. ¿Cuál es el otro motivo por el que se puede romper una amistad? Lo del parentesco, como lo de la familia, Mm, como tipo de relación que no es fija. ah, no, eso lo decía antes. Lo habíamos encontrado antes. No, aquí el punto es el conflicto que puede haber entre amistad y virtud y honestidad, ¿no? O sea, puede pasar. Cuando, ¿Mm? ay, perdón, espérate. ¿Sí? Era cuando dice acá cuando se pide hacer a los amigos algo que no es correcto, que incluso Mm. aunque se haga como por la honradez, que sería ya como la parte de la virtud, se les acusa de haber abandonado esta amistad. Claro, claro. En el fondo claro, se produce un conflicto entre dos cosas, o sea, la amistad y la virtud, que en cambio deberían ir juntas, ¿no? Entonces el amigo le pide al amigo que haga algo deshonesto y el amigo dice que no, y entonces el otro lo acusa de haber roto la amistad, ¿no? Y evidentemente esa es una falacia, ¿no? No es verdad que el otro rompió la amistad, sino que estaba mal pedirle que hiciera algo incorrecto en nombre de la amistad, como si la amistad justificara todo. Porque es cierto, porque la falacia es sutil, porque acaba de decir en una página antes que la amistad es un fin en sí misma. Entonces pareciera que es lo más importante, ¿no? Y entonces pareciera que uno debería hacer cualquier cosa por la amistad, ¿no? O por el amor en general, ¿no? Puede también darse dentro del amor de cualquier tipo, también del amor dentro de la familia, con los hijos o con la pareja. Pareciera que como el amor es lo más importante, y es verdad que es lo más importante, pero, pero no se puede deducir que de eso que entonces hay que, o sea, es lícito hacer algo deshonesto a favor a favor del amigo o de la pareja, etcétera, ¿no? Mm, ¿Por qué eso es una falacia? Porque evidentemente eso no... O sea, suele pasar, ¿no? Que suele pasar que uno piensa que el otro por ser amigo debería hacer cualquier cosa, incluso algo deshonesto, ¿no? Pero evidentemente eso es una falacia. ¿Por qué es una falacia? En sí va en contra como de la virtud, ¿no? ¿Cómo? Va en contra como de la virtud, ya que la virtud es buscar algo bueno, creo que era, y hacer Claro, algo. porque va en contra de la virtud y por lo tanto, aunque la persona que lo pide crea que es bueno para ella, porque si yo lo pido es porque creo que es bueno, que me conviene, aunque la persona que lo pide crea que le conviene, en realidad
no, no es así. En realidad no le conviene. O sea, puede que le convenga bajo un punto de vista económico, bajo un punto de vista de lo que sea, del prestigio, de lo que sea que uno está buscando, ¿no? Puede que le convenga bajo algún punto de vista, pero si no es bueno, si no es honesto, si no es algo bueno, entonces al final no le conviene. Es una falacia pensar que me hace bien algo que, aunque sea bueno bajo un punto de vista, pero si bajo un criterio superior no es algo honesto, entonces no me va a hacer bien. Creo que me va a hacer bien. O sea, como siempre cuando elegimos el mal. O sea, cuando elegimos el mal, bueno, decimos que elegimos el mal. En realidad, como vimos en Platón, esto lo explica muy bien Platón cuando hace como la escalera del amor, ¿no? Cuando elegimos el mal, ¿qué significa en realidad eso de elegir el mal? No, no es elegir algo malo en el sentido de que haya alguna cosa mala. ¿Se entiende? O sea, quiero decir, las cosas en sí mismas nunca son malas. Si, si yo le robo a alguien dinero, el dinero en sí mismo no es malo. Si, digamos, si yo deseo el dinero en sí es un bien. La maldad está en quitársela a otro. Entonces, claro, yo creo que me va a hacer bien porque económicamente mi cuenta bancaria aumenta. Pero, pero lo que tengo equivocada es la prioridad. O sea, yo hice eso a costa de hacer algo injusto. Y entonces, aunque aumente mi cuenta, en realidad yo quedo perjudicado. O sea, el primer perjudicado es el que hace el mal, ¿no? Que es una de las tesis fundamentales de Platón, que él desarrolla no solo en el banquete, sino que en muchas otras obras, ¿no? Y le refutan duramente, ¿no? Porque muchas veces los interlocutores le dicen, pero tú no has entendido nada de cómo funcionan las cosas, claramente cada uno busca su conveniencia, ¿no? Pero lo que él explica es que, claro, no es que sea malo buscar la conveniencia, pero hay que ver qué es lo que conviene verdaderamente finalmente en el último análisis, ¿no? ¿Qué es lo que verdaderamente me hace bien? Y lo que verdaderamente hace bien, evidentemente, es cumplir la justicia, es observar lo que es justo. Si yo le quito a otro lo que es suyo, entonces hago algo que es injusto y eso me va a perjudicar a mí, ¿no? Claro, a mi alma, que es invisible, y no a mi quizás cuenta bancaria, que es algo más visible, pero al final eso que parece invisible, que parece que no, que no se ve y que no tiene un peso, realmente es lo que tiene más peso, ¿no? Porque resulta que con eso no puedo yo alcanzar mi fin, que es la felicidad, que es buscar el bien en sí mismo, ¿no? Entonces, claro, ese ejemplo en negativo sirve para iluminar bien la relación entre amistad y virtud. No puede haber amistad a costa de la virtud, porque por mucho que queramos a alguien, no lo podemos querer más que el bien en sí mismo. Digamos, tenemos que quererlo siempre en función como en dirección al bien en sí mismo. Por lo tanto, si accedemos a una petición de hacer algo deshonesto, eh, lo estamos perjudicando en primer lugar a él, ¿no? Y además a nosotros, obviamente. Mm, bien. Eh, Leamos un poquito los ejemplos. Aquí da una serie de ejemplos de eso, de personajes de los que dice algo un poco rápido, no los conocemos, o sea, no hay tiempo para explicar bien quiénes son, pero de algunos vamos a decir algo quizás. Leamos un poquito los ejemplos. ¿A quién se anota? Primero ¿Yo? leyó César, ahora se anota Fabián. Sí. Por esto examinemos primero, si os parece bien, hasta dónde el amor de la amistad debe llegar.
Si Coriolano tuvo amigos, ¿debería haber tomado las armas a su lado contra su patria? ¿Acaso deberían haber ayudado a Veselino, sus amigos, cuando buscó el trono? ¿O a Melio? Ya vimos que cuando Tiberio Graco atacó la República, Quinto Tuberón y otros amigos de su edad lo abandonaron. Sin embargo, Blosio Cumano, huésped de tu familia, Escévola, cuando vino a pedir por su perdón ante mí, dado que yo estaba en el consejo de los cónsules, Lenado y Rupilio, presentaba esta justificación para su perdón, que tenía tanto aprecio a Tiberio Graco que pensaba que tenía que hacer cualquier cosa que él le pidiera. Entonces yo le pregunté, incluso si quisiera que llevaras antorchas al Capitolio, nunca, contestó él. Lo habría él querido, pero si nunca lo hubiese así querido, le habría obedecido. ¿Veis qué palabras tan nefastas? Y por Hércules, que hizo lo que dijo, o incluso más, no es que obedeciera el temerario Tiberio Graco, sino que incluso lo superó y no solamente fue compañero de su locura, sino que se convirtió en su líder. Y así como tenía miedo de someterse ante un tribunal en su locura, escapó a Asia. Se unió a nuestro enemigo y cumplió con una condena justa y dura por sus crímenes contra la República. Así pues, no es excusa de modo alguno el error haber cometido en aras de un amigo, pues si el aprecio a la virtud es lo que aúna las amistades, difícil es mantener una amistad si te alejas de la virtud. Si decidiéramos con rectitud conceder a los amigos aquellos que pidieran o pedirles lo que quisieran, si en efecto tuviéramos una perfecta sabiduría, no habría ningún problema, pero hablamos de amistades que tenemos a la vista, o como hemos visto o como hemos guardado recuerdos, a las que conoció una vida en una comunidad. De esta manera, debemos tomar nuestros ejemplos y especialmente de aquellos que más se acercaron a la sabiduría. Sabemos que Papo Emilio fue íntimo amigo de Lucino, así nos los contaron nuestros padres, que fueron cónsules 2 veces ambos juntos y compartieron la censura. Entonces también se recuerda que Manlio Curio y Tiberio Coruncáneo tuvieron una relación muy estrecha. Entonces, ni siquiera podemos llegar a sospechar que alguno de ellos pidiera a su amigo cualquier cosa que fuera en contra de su confianza, de los juramentos o de la república. Pues en efecto, ante tales hombres, ¿qué importa decir si no planteáramos que no se debería pedir? Como aquellos hombres eran de los más venerables, sería abominable no solo pedir algo, sino también igualmente hacerlo si te lo pidieran. Sin embargo, a Tiberio Graco lo seguían Gayo Carbón, Gayo Catón y ciertamente su hermano, no mucho entonces, pero ahora mucho más entregado. Por tanto, debemos establecer esta ley en la amistad, que ni se pueden pedir favores deshonrosos ni se deben hacer en el caso que se pidan. Las amistades apenas sirven como excusa, y bien pocos dicen en favor el del que presenta, tanto en el resto de errores como si alguien confiesa haber actuado en contra del desinterés de la República, por un amigo. Bien. Y así, ¿no? Así, para un poquito para explicar rápidamente qué tipo de ejemplos hace, en qué tipo de como de deshonestidad o de mal comportamiento, cuál es el que más le interesa recalcar. Todos estos ejemplos son como todos de un mismo tipo, ¿no? De un mismo tema. El que se aleja de la virtud, o sea, es decir, el que se aleja de lo que es malo, o sea, de lo que es bueno, Claro, el que se que aleja de la virtud y en particular, ¿en qué campo? ¿Cuál es este campo que le interesa particularmente? eh, Todos esos personajes, o sea, estas acciones que menciona, tienen algo en común, ¿no? Estos Tiberio Graco, tienen un cargo político, ¿no? Tuvieron un claro, cargo político, son acciones políticas, ¿no? De claro, personajes que incluso atentaron en contra de la de la República como República. tal, ¿no? O sea, como que Ujú. atacaron el corazón mismo de la patria, del Estado, ¿no? Por ejemplo, Coriolano, que levantó las armas contra la patria, ¿no? Y entonces los amigos que lo siguieron hicieron mal, digamos. No, no todos lo siguieron, ¿no? Pero
pero algunos sí. Lo mismo con, bueno, quizás aquí el personaje realmente importante desde el punto de vista histórico general es Tiberio Graco, junto con su hermano Gayo, Gayo Graco. ¿Alguien los ha escuchado nombrar? ¿Quiénes son estos hermanos Gracos? ¿No? No, profe. Son personajes claves porque fueron ambos hermanos, eran dos hermanos, primero el mayor y después el menor, fueron tribunos de la plebe en los años 133 y después hasta el 123 antes de Cristo, como las últimas décadas del siglo segundo antes de Cristo, o sea, el siglo anterior a Cicerón, que es la generación a la que pertenece este Lelio, ¿no? Que es como del siglo anterior a Cicerón. Y ellos fueron muy importantes porque, digamos, en este momento político de la República, el problema que se daba era una exagerada concentración de poder y riqueza en una pequeña oligarquía. O sea, la aristocracia romana, siempre Roma había tenido un gobierno mixto entre aristocrático y popular. Tenía como el Senado, que era la asamblea de los nobles, digamos, y después las asambleas populares, ¿no? Pero ambas asambleas se habían ido balanceando durante la historia de la República, pero hacia el final de la historia republicana se había dado una fuerte, como diríamos nosotros, un empobrecimiento de la clase media, una proletarización de la clase media, o sea, la clase media se había ido empobreciendo y sobre todo por la serie de guerras, porque Roma conquistó durante varios siglos prácticamente todo el mundo mediterráneo y estas guerras significaron que muchos ciudadanos romanos, itálicos en general, tuvieran que abandonar prácticamente la actividad agrícola durante mucho tiempo del año por las guerras, y eso significaba que se empobrecían y terminaban vendiendo sus tierras, sus pequeñas tierras a los grandes latifundistas. Entonces aumentó mucho el latifundo y, y los pequeños propietarios se arruinaron y terminaron como proletarios prácticamente en Roma. Se concentraron en Roma porque en Roma, en la capital, había distribución gratuita de alimentos, porque el Estado era rico, porque tenía continuo ingreso de las conquistas de los países conquistados. Pero todo este gran proletariado era evidentemente una masa de personas sin propósito que vagaban digamos, por la ciudad sin saber mucho qué hacer. Entonces era una situación social triste, digamos. Y los magistrados que supuestamente debían defender al pueblo, se llamaban los tribunos de la plebe, generalmente no hacían nada porque tenían miedo a la aristocracia. Pero estos dos se pusieron en la cabeza reaccionar y proponer una reforma agraria, o sea, que se volviera a como redistribuir la tierra en el fondo. Se le quitara un cierto porcentaje de tierra a los latifundistas. No, no era una expropiación al estilo moderno, como al estilo comunista moderno, como expropiar todo, no. Era expropiar era una propuesta bastante sensata y moderada. Era como expropiar una parte porque eran extensiones muy grandes, eran latifundos enormes. Y con solo expropiar no sé, un 40%, se lograba redistribuir, ¿no? Y darle a cada uno, no sé, unas 10 hectáreas o 20 hectáreas así de tierra para poder recuperar un estatus como pequeño propietario, diríamos, como clase media. Y, y bueno, no vamos ahora a contar toda la historia que es larga, pero finalmente ambos terminaron, fracasó este proyecto, como que no pareció que podía funcionar, pero finalmente la aristocracia lo sofocó y ambos terminaron asesinados. Primero Tiberio y después Gayo. Y bueno, y evidentemente eso dividió mucho la opinión pública. Cicerón se pone del lado de los que no los amaba. De hecho, por eso llama aquí Tiberio Graco como enemigo de la República, ¿no? Y bueno, ellos en el fondo dan inicio a toda una serie de guerras que después terminarán siendo las guerras civiles de todo el siglo I que vivió después Cicerón, ¿no? Y que sin embargo después finalmente terminó ganando, podríamos decir, el Partido Popular, el Partido Democrático, porque cuando llegó la dictadura de César,
César era el jefe en el fondo del Partido Democrático, que era heredero o popular, como se decía, que era en el fondo el heredero de los Gracos. Pero hubo que llegar a la dictadura para, en el fondo, que la aristocracia digamos, cediera en algunos puntos. Entonces, bueno, eso para decir que este Tiberio, en el fondo, aquí lo pone en una muy mala luz, ¿no? Pero el juicio general, que después, evidentemente, a pesar de este juicio negativo de Cicerón y otros exponentes de la aristocracia de esa época, el juicio general de la historia obviamente pesó a favor, o sea, en general los siglos siguientes los consideraron personajes positivos, ¿no? Como héroes de este intento como de equilibrar el sistema político romano. Pero el concepto básico era el que decíamos antes, o sea, independiente del juicio si eran de verdad buenos o malos, el argumento de Cicerón, del punto de vista filosófico, es sólido, o sea, si admitimos que alguien está haciendo algo malo, entonces la amistad no justifica hacer una maldad, y menos que nunca en contra del Estado, digamos, en contra de la patria. Y lo resume acá al final de 37, ¿no? Dado que es la estima de la virtud la que concilia la amistad, es difícil mantener la amistad si se abandona la virtud, ¿no? No, es difícil aquí significa imposible, es una forma de decir imposible. Es imposible mantener la amistad si se abandona la virtud, porque los dos conceptos son interdependientes. Bien, quizás el siguiente lo podemos saltar porque sigue con más ejemplos, pero como ya leímos varios ejemplos, sigue aquí maltratando a Tiberio Graco. Dice en el 41, Tiberio Graco trató de hacerse con un reino e incluso reinó algunos meses. O sea, lo está acusando de hacer una especie de golpe de Estado, cosa que es bastante verdad. Él efectivamente hizo una especie de golpe, Tiberio Graco, ¿eh? Después toma ejemplo de la historia griega, también podemos saltarlo. Temístocles. Ahora, pero tomemos del 44, donde como que vuelve a resumir esto. ¿Quién sigue? Yo, profe. Ya, perfecto. Ya, entonces el 44. Claro, donde dice la primera ley de la amistad. Ok. Por tanto, sancionemos esta como la primera ley de la amistad. Pide a los amigos favores honestos y haz por tus amigos cosas honestas. Ni siquiera esperes a que te lo pidan. Siempre debe haber entrega al otro. Nada de remolonear y con toda libertad atrévete a aconsejarlos. El prestigio de los amigos que dan buenos consejos debe tener mucha importancia en una amistad. Este prestigio debe utilizarse no solo para aconsejar de forma abierta, sino incluso hiriente, si el tema en cuestión lo requiere, y debe obedecerse cuando se ejerce. Según tengo entendido, algunos a los que creo que en Grecia se les considera sabios sintieron mucho aprecio por algunas opiniones descabelladas. Ahora bien, no hay nada que los griegos no sigan hasta sus más finas sutilezas. Algunos señalaban que hay que evitar las grandes amistades, pero que no sea necesario que uno esté preocupado por muchos, pues cada uno tiene más que suficiente con sus propios asuntos y resulta más que enojoso verse implicado en los ajenos, que lo más cómodo es tener amistades muy superficiales, a las que pueden llevar a donde quieras o que las puedas abandonar, pues lo más importante es la seguridad de vivir felizmente, de la cual no puede disfrutar nuestro espíritu si está el solo entregado a muchos.
Otros, según se dice, afirman que es menester buscar amistades por motivo de la ayuda y auxilio, no de la benevolencia y la caridad, lo cual, tema que hace poco ya he tratado, es extremadamente inhumano. Según esta lógica, si alguien tuviera muy poca entereza y apenas fuerza, busca el máximo de amistades. Es por esto que las mujeres buscan el refugio de las amistades más que los hombres, los pobres más que los ricos y los desgraciados más que aquellos que son considerados felices. Oh ilustre filosofía, los que quitan la amistad del vida parece que privan del mundo del sol. Ningún don de los dioses inmortales es mejor que ella, nada es más agradable. ¿De qué sirve esa ausencia de preocupaciones? En apariencia, resulta agradable, pero en muchas ocasiones es despreciable. No tiene ningún sentido no implicarse en un asunto o en una acción honesta, ni dejarla de lado, cuando ya estás implicado para no preocuparse. Porque si rehuimos nuestras preocupaciones, es menester abandonar toda virtud que requiere de alguna preocupación, para despreciar y odiar a su contrario, tal y como la bondad a la maldad, la mesura a la inconstancia y a la pereza a la fortaleza. De esta manera puedes ver a los justos sentirse muy dolidos por la injusticia, a los fuertes a los fuertes por timoratos y por los despilfarradores a los moderados. Es propio de un espíritu bien formado, por tanto, alegrarse por lo bueno y dolerse por lo contrario. Así las cosas, si cae sobre el sabio el dolor del espíritu, que por supuesto también le afecta, a no ser que consideremos que ha extirpado cualquier vestigio de humanidad de su alma. ¿Por qué motivo deberíamos arrancar la amistad de nuestra vida? ¿Para que no nos cause problemas? ¿Qué diferencia habría si privamos al hombre de sus sentimientos? No diré ya entre un hombre y un animal, sino entre un hombre y un árbol, o una piedra, o alguna otra cosa de este estilo. Tampoco hay que hacer caso a esos que desearían una virtud sólida y casi de hierro. La virtud es tanto en la amistad como en muchas otras cosas, tierna y maleable, de tal manera que se expanda ante los éxitos de un amigo, pero se encoja ante sus adversidades. Por consiguiente, esta angustia en la que estamos obligados a caer con frecuencia por un amigo no es tan importante como para eliminar la amistad de nuestras vidas. No es más importante que el rechazo de toda virtud por el simple motivo de que unas pocas preocupaciones y problemas nos afecten, Sí, dado que la virtud... para un poquito ¿Así? ahí, para un poquito Ok. ahí, sí, porque aquí ya hay un par de conceptos importantes, ¿no? Bueno, las primeras líneas que leíste simplemente resumían lo que decíamos antes, ¿no? Pedir a los amigos cosas honestas y hacerlas por ellos, ¿no? E incluso sin necesidad que las pidan, ¿no? Incluso sería mejor prevenirlos. Y bueno, dentro de esto también está entonces darles consejos, ¿no? Darles consejos para el bien, consejos para hacer algo o para animarlos o desanimarlos. E incluso eso tendría que hacerse abiertamente o incluso dice de forma áspera. O sea, hay que ser también ásperos con los amigos si es necesario para su bien, ¿no? Pero ese concepto lo retomará más adelante, así que lo podemos ahora dejar un momento de lado. En cambio, en lo otro que leíste, cuál es como el concepto fundamental? Que de nuevo tiene que ver con el utilitarismo, pero visto desde otro, diríamos, desde el otro punto de vista, desde el lado complementario, diríamos, ¿no? O sea, así como decía él, no se define la amistad por utilitarismo, porque se busca lo que es útil, así también es falso decir que no habría que tener, dice, muchos amigos
o amistades muy profundas, sino que más bien tendrían que ser pocos amigos y superficiales, porque, porque si son profundamente amigos, o sea, si hay lazos muy profundos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Con seguridad, o al menos con mucha probabilidad. Si la amistad se profundiza, si los lazos son profundos, va a ocurrir que, Lo de preocuparte por los asuntos de otras personas, como que te claro, afecta. porque te va a afectar y entonces vas a estar más como, vas a perder, dice, la tranquilidad, ¿no? O sea, te vas a estresar porque vas a estar preocupado por el amigo, lo que le pasa, si tiene una enfermedad y obviamente te vas a sentir más obligado a ayudarlo, etcétera. Entonces, para evitar todo esto, habría que, claro, tener amistades superficiales, como no ir más allá de un cierto punto, porque para evitar en el fondo el compromiso, para evitar eh, estar como involucrados en cosas molestas, preocupaciones, tener que ayudar, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y esto también es una falacia, ¿no? ¿Por qué es una falacia? Eso que no queremos perder o sea, es como puede ser una flojera espontánea que tengamos, el no querer involucrarse, ¿no? Pero en realidad no, mm, porque eso que aparentemente puede ser agradable, en realidad no lo es. O sea, esta tranquilidad que puede parecer como digna de ser buscada, en realidad no lo es. De nuevo, la respuesta está en la relación que tiene con la virtud. Profe, ¿cuál era la pregunta? Con la explicación La, después se me... la pregunta es, a primera vista parece un consejo sensato, o sea, no tengan muchos amigos, porque cuanto más amigos van a tener más preocupaciones, ¿no? Ujú. Y tengan pocos amigos y estos pocos no profundicen mucho la amistad, que digamos que la amistad se mantenga superficial. Nos saludamos, podemos compartir un asadito así, pero como, sin, Sin responsabilidad afectiva. exacto, sí, exacto, sin responsabilidad afectiva, claro. Porque la responsabilidad afectiva después se transforma en fácilmente, claro, en responsabilidad ética, en responsabilidad o sea, que me siento responsable de después de consolar, ayudar, etcétera, etcétera. Em, entonces parece que estoy más tranquilo. A primera vista parece que como intuitivamente un buen consejo, quedémonos más tranquilos, no nos estresemos, ¿no? Pero en realidad esta tranquilidad, ¿por qué no es verdaderamente un objetivo válido, digamos? Este tipo de tranquilidad, o sea, la tranquilidad en sí misma no es que sea mala, pero ¿por qué es falaz decir que habría que buscar más la tranquilidad que como el compromiso en el fondo? Que muchas veces, bueno, hoy en día está muy de moda, él aquí no lo dice, pero actualmente podríamos decir que eso se aplica mucho a la pareja. En el fondo, como el concepto de pareja se ha diluido bastante, en el fondo uno de los motivos de esta dilución es eso, por qué me voy a comprometer tanto con esa persona? ¿Por qué voy a comprometerme para toda la vida, por ejemplo? Porque es riesgoso y si le pasa algo a esa persona y si a esa persona después me canso de ella o después se enferma o después qué sé yo, ¿cómo voy a comprometerme? O sea, que, digamos, pareciera que va en contra de mi tranquilidad, ¿no? Mm, pero ¿por qué eso es falso? O sea, es verdadero, pero ¿por qué? Digamos, es verdad que Eh, va en contra de esa tranquilidad, pero ¿por qué ese no es un objetivo válido, digamos? Ese tipo de tranquilidad. Podría ser porque dice acá de que
al hacer eso, al evitar estas amistades más profundas, dice, pues lo más importante es la seguridad de vivir felizmente. Sería esta seguridad como, Espérate, ¿dónde dice eso? es que dice, a ver, eh, hay que evitar las grandes amistades para que no sea necesario que uno esté preocupado por muchos, pues cada uno tiene más que suficiente con sus propios asuntos y resulta más que enojoso verse implicado en los ajenos, que lo más cómodo es tener amistades muy superficiales a las que puedas llevar a donde quieras o que las puedas abandonar, pues lo más importante es la seguridad de vivir felizmente, de la cual no puede disfrutar nuestro espíritu si está él solo entregado a muchos. Ah, ahí ¿Sí? traduce con seguridad, claro. Acá Mm, traduce con tranquilidad. mm. Sí, quizás tranquilidad en este caso es más exacto. Sí, sí, en- o sea, son conceptos parecidos, ¿no? Pero en el fondo es lo que más fácilmente se entiende con tranquilidad, no estresarse, con no preocuparse, no. em, y está este paralelo con el parto, ¿no? De la que no podría disfrutar el espíritu si uno solo tiene que parir por muchos, ¿no? Como, ¿cómo lo traduce ahí? De la cual no puede disfrutar nuestro espíritu si está él solo entregado a muchos. No está el símil del parto ahí en esa No, traducción. Ese símil es bonito, ¿no? Como que, porque el parto evidentemente es algo especialmente como trabajoso. Y entonces, claro, si tú eres amigo de alguien, después tienes que ayudarlo en el parto, ¿no? Eh, o sea, puede ser literalmente si es una mujer, ¿no? Pero también puede ser metafóricamente si es un hombre, digamos, el momento del parto, el momento como de la dificultad, que uno necesita ayuda, ¿no? Mm, bueno, ¿y por qué? Pero ¿cuál es el motivo por qué esa tranquilidad en realidad no es un objetivo realmente que haya que preferir al comprometerse? La respuesta está siempre en esta relación que él siempre recuerda entre la amistad y la virtud, ¿no? Si amistad es querer a alguien, pero querer necesariamente es querer el bien, entonces dice con este mismo razonamiento, digamos, para mantenernos tranquilos deberíamos huir de la propia virtud, o sea, de la propia búsqueda del bien, porque la búsqueda del bien necesariamente va a implicar que nos estresemos, nos preocupemos, etcétera, etcétera. Entonces, mm, sería lo mismo decir que no tenemos que ser como en el fondo sensibles al bien y al mal, como que inmunizarnos a la amistad es lo mismo que inmunizarnos a la virtud, o sea, es lo mismo que inmunizarse a lo que es como el anhelo más profundo que tenemos, el deseo más profundo que tenemos, que es el deseo del bien. Y el bien es el bien en sí, que es entonces el bien para todos, no es solo el bien para mí, ¿no? Aparentemente esa tranquilidad me da el bien para mí, pero resulta que el bien en sí es bien para todos. Y por lo tanto, si yo quiero el bien en sí, tengo que quererlo también para todos, o sea, también para el vecino, para el que está. Entonces, para el amigo, la pareja, etcétera. Entonces, es una necesidad intrínseca del querer el bien, el comprometerse con también la tranquilidad, no solo la mía, sino que la de otros. Cuando yo me comprometo con la tranquilidad de otro, paradójicamente estoy más tranquilo yo también. Es perfectamente al revés de lo que parece. Cuando yo me preocupo por otro, aunque eso en el momento pueda parecer más estresante, en realidad me da mucha más paz interior, ¿no? Es la paz que es más profunda que la tranquilidad superficial de que no tengo que salir cuando hace frío o que no tengo que.
exponerme a las armas de fuego, etcétera, etcétera. Eso parece estresante, o sea, me quita una tranquilidad en un nivel, claro, en el nivel empírico, ¿no? Pero en lo profundo, en realidad estoy más tranquilo si estoy haciendo lo que es bien. Entonces, ayudando a otro, aun cuando eso es inconveniente para mí, ¿no? Es una paz mucho más profunda. Porque, porque en el fondo, cuando yo busco el bien en sí, tengo el bien en sí de mi lado. Y lo único que me da la paz puede ser solamente el bien en sí, como tal, ¿no? Bueno, aquí nos llega a toda la... Nos da como toda la última explicación de eso, ¿eh? Después la veremos como la profundización de eso en el texto siguiente, que es el de San Agustín. Pero está la intuición de eso en el fondo, ¿no? Está la intuición en un nivel no tan, quizás, no tan metafísico. Cicerón no es un metafísico tan profundo como es Platón o como será después San Agustín, pero, pero igual intuye para dónde va como el concepto principal, ¿no? En el fondo uno dice, si uno elimina esto que pareciera ser estresante, parece que nos quita tranquilidad, si uno elimina eso, elimina la humanidad. Dice, o sea, uno pasa a tener como ideal ser como una especie de tronco que no, claro, que no le afectan las cosas, no se conmueve si a otro le pasa algo. Dice, a este punto, dice, ¿qué diferencia hay? No digo ya entre el hombre y los animales, sino entre el hombre y un tronco o una piedra o cosas por el estilo. Así que no hay que escuchar a los que pretenden que la virtud es dura y de hierro, porque es tierna y moldeable en muchas situaciones de la vida y también en la amistad. Claro, en el fondo, querer el bien, adherirse a la virtud es duro, ¿no? Pero en el fondo eso finalmente termina siendo eh, lo más como tierno, lo más dulce, lo más como lo que le da en el fondo es lo que le da significado a la vida, ¿no? Sin eso se pierde el significado de la vida. Podemos estar aparentemente tranquilos, pero es una tranquilidad vacía, en que no encontramos ninguna verdadera paz en realidad. Y bueno, así concluye. Por eso la angustia que hay que aceptar de vez en cuando por un amigo no pesa tanto como para erradicar la amistad de la vida. Porque la amistad es el fin de la vida. O sea, el amor es el fin de la vida en el fondo, ¿no? Mm. Pero repito, la justificación después filosófica más profunda la veremos después, más adelante, ¿eh? Pero aquí como que va encaminándose. Mm, ¿Qué hora es? 8:30. ¿Tienen todavía unos minutitos? Sí, le damos una paginita más. Ah, sí, sigamos leyendo ahí mismo, del 48, como terminando el 48, donde dice, por otra parte, puesto que la virtud es la que concilia la amistad, cuando se manifiestan destellos de virtud con lo que puede contactar y unirse a algún alma parecida, cuando esto sucede, surge inevitablemente el amor. De ahí. ¿Quién sigue? Yo, profe. Ya, perfecto. Dado que la virtud cohesiona las amistades, sí, como ya hemos dicho, resplandece alguna señal de su presencia. Es menester que ante ella los espíritus de similar talante se unan y si esto sucede, surja el amor. ¿Qué puede haber tan absurdo como sentirse complacido por poseer una gran colección de cosas inanimadas
como las honras, la gloria, la vivienda, los vestidos y el aspecto corporal para aquel individuo que, dotado con una virtud que lo anima, sería capaz tanto de amar, sino también, por así decirlo, de ser recíproco en este amor, y no solo de sentirse complacido. Nada hay más agradable que los beneficios de esos buenos sentimientos mutuos y su intercambio. ¿Y qué pasa si completamos nuestra teoría también, porque es posible y correcto añadirlo, señalando que no hay nada que seduzca y atraiga hacia sí a ninguna cosa tanto como la similitud a la amistad, pues que tendrá que reconocerse que es cierto que las buenas personas disfrutan con los buenos y reconocen que están unidos a ellos por su naturaleza y por una sensación de familiaridad? Nuestra naturaleza se abalanza, más que ningún animal, sobre aquello que le parece semejante a sí misma. Por esta causa, Fanio y Escébola debe quedar claro que, en mi opinión, las buenas personas tienen casi la obligación de ser buenos con el resto de buenos, lo cual la naturaleza ha establecido como la fuente de la amistad. No obstante, este sentimiento de bondad también se preocupa por la masa. La virtud no es inhumana, ajena a las responsabilidades y exclusiva, ya que tiende a proteger incluso a pueblos enteros y cuidarlos de la mejor manera. Esto, en efecto, no lo haría si rechazara ayudar al pueblo. ¿Sigo? Sí, sigue otro poquito. Por otro lado, a mí, aquellos que fingen sus amistades por el interés me parece que eliminan de la amistad el lazo más estimable. No es tanto el provecho que se puede sacar de un amigo como el propio amor por el amigo lo que nos complace. Y entonces sucede que nos agrada aquello que hace un amigo por nosotros si lo hace con entrega. ¿Cómo se contradice con esta teoría de que las amistades se cultivan por necesidad el hecho de que quienes las cultivan son los más generosos y filantrópicos, aquellos que por su riqueza, abundancia y gran virtud, en la que está la mejor protección, apenas sí carecen de algo? Pero no sabría decir si no es necesario para una amistad que ni siquiera falte nada, pues ¿cuándo se habría fortalecido nuestra relación si Escipión no hubiera necesitado nunca de mi consejo o de mi actuación en Roma o en la guerra? Así pues, no sigue la amistad al provecho, sino que es el provecho lo que sigue a la amistad. No deberíamos escuchar entonces a a los hombres que persiguen el placer si en algún momento debaten sobre la amistad para la cual ellos no encuentran ninguna utilidad ni motivo. En el nombre de los dioses, de los de los dioses y los hombres. ¿Existe quien desearía nadar en la máxima abundancia y vivir sin que le falte nada para no apreciar a nadie ni ser apreciado a nadie? Esta es la vida de los tiranos, en la que no puede existir ninguna lealtad, ninguna amabilidad, ninguna confianza permanente en la benevolencia, sino que todo resulta siempre sospechoso y preocupante, y no existe lugar alguno para la amistad. Y es que, ¿quién aprecia a quien teme o al que cree que le teme? Sin embargo, se cultivan esas amistades fingidas durante un tiempo, porque si al final acaban cayendo, como suele suceder con frecuencia, entonces comprenden cuán pobres eran en amigos. Dicen que Tarquinio dijo que al exiliarse supo realmente cuántos amigos fieles tenía y cuántos no, cuando ya no podía recompensar o castigar a ninguno de ellos. Sin embargo, me sorprendería que él, con aquella soberbia e insolencia, pudiera haber tenido algún amigo, de la misma manera que las costumbres de este, al que acabo de mencionar, no le pudieron procurar auténticos amigos, así los recursos de muchos poderosos dejan fuera las amistades fieles. No solo la propia fortuna es ciega, sino que muchas veces incluso convierte en ciegos a aquellos a los que ella ha elegido, pues así su orgullo y arrogancia los sacan casi de su lugar y nada puede llegar a ser más insoportable que un necio afortunado. Y es bien fácil ver que aquellos que antes fueron de trato agradable cambian al recibir el mando militar, el poder o la prosperidad, desprecian a sus antiguas amistades y se complacen en las nuevas. Sí, puedes parar ahí. Sí, aquí ya hay un par de cositas interesantes. Mm, recapitula un poco lo que ya había dicho, pero agrega también algo, ¿no? ¿Qué agrega? ¿Qué les pareció?
está este concepto de la semejanza, ¿no? Como que el amigo es amigo del semejante. ¿Por qué? ¿A qué se refiere con esto de la semejanza? O alma parecida. Nuevamente, esta semejanza tiene que ver con el tema de fondo, que es como la relación con la virtud, ¿no? O sea, la semejanza en el fondo es de nuevo semejanza en la búsqueda del bien, ¿no? Los buenos, dice, quieren a los buenos, ¿no? Y los atraen a sí mismos como si estuvieran unidos por un parentesco natural, ¿no? Porque en el fondo lo que atrae es el bien, ¿no? Entonces, uno es atraído hacia otro en definitiva porque es bueno, ¿no? Y entonces hay o sea, la amistad es entre buenos. Ahora uno podría decir, bueno, pero también hay amistad entre malos. Pero, pero, ¿cómo se podría responder esa objeción? Sí, es verdad que hay amistad entre personas buenas y también entre personas menos buenas, pero en el fondo el criterio es el mismo. ¿En qué sentido? La similitud, Claro que en el fondo, en cualquier nivel que tú lo tomes, o sea, cuando decimos entre malos, nadie es malo, malo, así como por esencia, sino que la maldad es más bien una carencia de bien, ¿no? Entonces también, digamos, en un nivel inferior de bien, igualmente lo que cementa la amistad es el bien, en cualquier dosis, digamos, en cualquier nivel que se dé, finalmente si un malo es amigo de otro malo, no ama su maldad, o sea, no, no lo ama porque es malo, sino lo ama por lo bueno que le queda. Dirá después San Agustín, también las bandas de los ladrones, las bandas de los criminales, o los grupos así que se dedican a fechorías, etcétera, en cuanto que son grupos, en cuanto que están aglutinados por una amistad, es por lo bueno que les queda, porque son capaces de mantener lazos como de lealtad unos con otros, de alguna forma, ¿no? En el momento que pierden eso, evidentemente se desintegran, ¿no? Bueno, obviamente cosa que pasa a menudo, que pasa a menudo en el mundo, sobre todo de los malos, diríamos, ¿no? Que los que son bandas finalmente después terminan fraccionándose, porque si cada uno busca su interés, termina traicionando al otro y matándolo, etcétera. Pero en cuanto en cambio funcionan, mientras funcionan, no funcionan por la maldad, funcionan por ese grado de bondad que les queda. O sea, si yo tengo un socio que es ladrón, pero si nos empezamos a robar entre nosotros, ya no podemos ser eh, banda. Entonces hay una proporción directa, digamos, ¿no? Entre la bondad y la amistad. Y bueno, claro, evidentemente está también la utilidad que sigue. El concepto principal es que, lo resume acá al final del 51, ¿no? No es la amistad la que sigue al provecho, sino el provecho a la amistad. Claro, seguramente el africano, o sea, la carencia que cada uno tenía, por ejemplo, entre el africano y Lelio, la carencia que cada uno tenía fue ocasión para que el otro evidentemente pudiera ayudarlo y por lo tanto para que se estrechara aún más la amistad. Pero no era lo que cada uno buscaba, sino que era un efecto como secundario de eso. Y después viene este ejemplo del tirano, que también es de memoria platónica, que es un ejemplo que hace mucho Platón también. El tirano, bueno, ¿quién es el tirano? Se entiende la palabra, ¿no? No es exactamente igual que
el uso moderno, pero tiene que ver con eso. El tirano en el fondo es el que ha adquirido todo el poder, ¿no? O sea, el que ha llegado al poder generalmente con medios no muy lícitos, pero independiente de eso, es lo que ha centrado su búsqueda en el fondo, controlar todo lo que es útil en un sentido empírico. Por lo tanto, controla el poder, el dinero, controla a todas las personas, le obedecen, etcétera. Todos lo temen, parece que tiene todo, y entonces ya en los tiempos de Platón estaba la tesis, bueno, entonces evidentemente el tirano es el hombre más feliz, ¿no? Porque lo tiene todo, porque nadie puede decirle nada, nadie puede quitarle nada, él tiene todo el dinero, todo el poder y todo el control. Y Platón entonces se dedicó a refutar esa tesis, diciendo, no, este que parece el más feliz, que lo tiene todo, es perfectamente el ejemplo del que es más infeliz de todos, ¿no? ¿Por qué el tirano es el más infeliz de todos los seres humanos? Aquí, repito, netamente está siguiendo a Platón, ¿eh? Está resumiendo a Platón. Recomiendo mucho como lectura leerlo. Platón lo explica esto bueno, en varias partes, pero quizás el libro más bonito donde lo explica es el Gorgias. El diálogo del Gorgias lo voy a subir. Y también en el primer libro de la República está este debate sobre la, mm, la conveniencia y la bondad. Porque el tirano, que parece el más feliz porque lo tiene todo, en realidad es el más infeliz. Evidentemente es una consecuencia de lo que ya dijimos, ¿no? Pero como que lo muestra gráficamente porque es como el ejemplo más perfecto de esto. Porque es el hombre más infeliz de todos. El tirano, bueno, pueden aplicarlo a cualquier forma de tiranía que tenga, con la que uno tenga más familiaridad. Puede ser el jefe absoluto de la empresa o no sé, el que tiene en cualquier ámbito un control que parece absoluto, ¿no? ¿Por qué es el más infeliz? En base a lo que, como a los conceptos que vimos, es bastante fácil deducirlo, ¿no? Porque no tiene amigos. Porque no Parece. tiene amigos, claro. Porque en esa, porque precisamente él, todo el mecanismo por el cual él ha llegado a ser tirano, o pónganle, repito, jefe de la empresa, lo que sea, todo el mecanismo con el que ha llegado al vértice, digamos, ha sido todo a costa de, en el fondo, renunciar a los amigos, o sea, poner eso como fin, Aparte como que se encuentra en una disparidad de nivel con los demás. se encuentra en una disparidad, pero ¿por qué se encuentra en esa disparidad? Porque en su opción ha estado buscar eso por encima de todo, ¿no? Y entonces también por encima de la amistad. Entonces es como el ejemplo extremo, entonces por eso es más claro, de esta inversión de prioridades, ¿no? Que la prioridad estaba precisamente en utilizar a los demás. En el fondo, ¿quién es el tirano? El que ha utilizado, ¿cómo ha llegado a ese poder? Porque ha utilizado a los demás, como no los ha querido como fines, no ha querido a las personas como fines en sí mismos, sino que las ha querido como medios, las ha utilizado como medios para escalar al vértice del poder. Y al utilizarla como medio, los ha perdido como fines. Entonces, finalmente, claro, se define el tirano como el que no tiene amigos, por propia opción, porque su propio método ha consistido en siempre utilizar a las personas, ¿no? Y entonces ha perdido precisamente aquello que da la felicidad, que es querer a las personas como fines en sí mismos y no medios, ¿no? Considerar el amor como, claro, como un medio para escalar en el poder en vez de un fin, invierte completamente la prioridad, ¿no? Y por lo tanto condena la más perfecta soledad, ¿no? Está solo, el tirano no tiene amigos, no puede confiar en nadie, etcétera, nadie lo quiere, realmente las personas simplemente lo temen, tratan de defenderse de él o lo temen y no lo pueden querer, en definitiva, porque él mismo no lo ha querido en el fondo, ¿no?
Y entonces, claro, digamos, bueno el ejemplo porque grafica como la lógica de esto, ¿no? Bien, creo que tenemos que dejarlo acá porque aquí la sala de reuniones, hay otra reunión. Pero ya creo que hicimos un buen trozo. Yo tenía la idea de terminar hoy Cicerón, pero no estoy seguro. ¿Cuántas clases nos quedan? Creo que dos. Solamente dos. Ay, sí, no voy a Uh, gastar. yo siempre el fin de semestre me sorprende. Em, Vale que tenemos la prueba el 24, creo que es, 24, 25. hoy ya es Ujú, 3. sí. 2 clases solamente. Súper poco. Claro, entonces definitivamente tenemos que dejar acá a Cicerón. Pero terminen sí de leerlo, que el librito es chico. Y igual dice otras cosas interesantes, ¿eh? Que no son difíciles. Como toda la parte un poco filosófica, ya la vimos. La parte que sigue dice cosas que son fáciles de entender y son bien, bien interesantes. Así que terminen de leerlo. Y, como decías, tenemos La eh, solemne. la solemne ya en una fecha, según el Está programa. sí, o sea, en el calendario que subió sale este, creo que el 24, martes 20 y tanto de junio. El Después martes 24, ya, del viernes perfecto. 20, que es feriado. Ya, entonces tenemos justo 2 clases, sí, 2 clases que era como lo mínimo para ver a lo de San Agustín. Ujú, Bien, termina entonces de leer esto y yo voy a subir el último texto, que sería el de las confesiones, ya, que ya, nos perfecto. falta. Bien, un gusto entonces, que estén bien. Viste, profe, cuídense. Profe, no sé si estoy presente. Creo que sí, a ver. Anastasia, sí. En cambio Ya. Jesús aparece que no está presente. ¿Jesús está? Sí, estoy. ¿Cómo es tu apellido? Toro. Toro, ya. Profe, una duda, que yo le había mandado un mail, no, respondí por Efinis lo que había subido de la solemne, no sé si lo vio. Creo que sí, creo que lo vi, pero no te lo respondí. No, es que yo no tengo Word en mi computador y hago Ah, las entregas en el Word de Drive, pero me hace descargarlo en PDF, entonces no sabía si estaba correcto el formato. ok. Ya, lo voy a revisar entonces. Sí. Eso, Igual mándame otro correíto para recordarme. ya. Ya. Y Fabián, Profe, Sí, profe, eso le iba a decir que tengo que no, subir yo todavía no tu- tengo la corrección. la corrección. Sí, ahí la voy a Sí, subir. La voy a subir entre hoy y mañana. Sí. ok, muchas Daniela gracias. la subí. Tú la viste, Yo, ¿no? ta- Sí. yo creo que tampoco he visto la mía. Y la Yo tuya tampoco. falta. profe, yo igual quería preguntarle que yo no puedo encontrar como mi corrección o mi nota, entonces no sé si me corrigió o no, o si le mando un correo, entonces eso quería preguntar. Yo creo que la tuya la corregí, pero voy a anotarlo para revisar igual. Ya, También la gracias. de Nayaret, sí, creo que la corregí, pero tú no la puedes ver. No, no me sale nada. Qué extraño. Da igual voy a Sí, es revisar. que mi duda igual era porque yo como que la subí justo al tiempo límite, entonces no sabía como si se subió o no. Y por eso, como no tenía la corrección, dije como, oh, en bola nunca se subió o algo así. Ahí voy a No sé. revisarlo. Ya. Y, Gracias. y Fabián, ya, perfecto. Sí, creo que Sofía seguramente y también Nayaret creo que pero lo voy a ver. Mm. Ya, si no ven aparecer Profe, nada, yo me también le había escriben. mandado un correo. Ya. Yo le había Claro. mandado un correo por una situación que ocurrió la semana pasada. No sé si al final le llegó porque había tenido como unas confusiones con su correo al Sí, final. sí, al final me llegó. Sí, sí, sí. Ya, Perfecto. para confirmar. Ya, perfecto. Ya, que estén bien. Chao, Chao, nos profe, vemos. gracias. Chao, Ya, profe. profe, Gracias, profe, profe, que cuídese, esté que esté bien. bien. Igual.